Hola, ¿qué tal, brothers? Bienvenidos, yo soy Demon y hoy tenemos video especial, pues ha llegado Drakon desde Liga de las Estrellas. ¡Go! Venga, venga, venga. De antemano ya vimos que es un 2 contra 2 épico, con la leyenda Drakon, nuestro gran compañero esta vez. Nuestros rivales son un nivel 23 y un nivel 22, sumamente fuertes. Ten en cuenta que tu servidor es un nivel 19, pero aún así nos subimos a este combate. Checa aquí el desarrollo que tiene Drakon. Mira, él pone 3 centros de suministro desde inicio. Yo pongo solamente uno. Date cuenta de este desarrollo, ya que como vas subiendo de nivel, tienes que jugar diferente. Ten en cuenta que él es un nivel 23. Aquí empezamos con la recolección de suministro, papá. Hay que explorar el mapa. Checa esta parte, brother, porque por estar de confiado, aquí, mira esto. Este asalto llega con toda la astucia del mundo y se lleva ese suministro en mi cara, brother. LOL, en el chat, por ese asalto que llegó y se llevó ese suministro como todo un crack. Venga, mira, date cuenta, aquí ahora mismo Drakon ya está subiendo a cuartel nivel 3. Por mi parte, yo igual. Pero aquí la diferencia es que él tiene 5 centros de suministro, 2 minutos, cuartel nivel 3. Y yo tengo solo 3. Ahora mismo voy a aprovechar esta transición para poder subir mi cuartel y de igual manera poner mis otros centros de suministro que me faltan. Ten en cuenta que como es un combate fuerte y pesado, de ley tengo que jugar a 7 centros de suministro. Ahora mismo vemos que Drakon, por su parte, tiene un desarrollo sublime. Por mi parte, yo empiezo a mover mis coyotes para tener visión. Tengo ya 6 centros de suministro, estoy a punto de subir al 7º. Y por su parte el buen Drakon ya tiene los 7 y ahora mismo está a punto de subir a cuarto nivel 4. Utilizo mi fusilero para explorar a nuestro rival. Me doy cuenta de que ya está en cuarto nivel 4 y de que ahora mismo está a punto de sacar Vertex. Vaya que este rival va con todo el poder. Por su parte, su compañero igual nuevamente está en cuarto nivel 4. Igual va por Vertex. Al ver esto, entonces rápidamente yo empiezo con una estrategia anti-Vertex, que sería sacar puerco y empezar a poner torres antiaéreas. En todo momento seguimos explorando y seguimos controlando este mapa. Por acá nos damos cuenta de que el confe azul empieza a atacarme. Rápidamente yo activo el aumento aviso de ataque aérea. ¿Para qué? Para recibir un poco menos de daño ante ese Vertex. Así es, brother. El aumento ataque de aviso aéreo te sirve mucho más que la defensa común. Ojo, ya que el aumento de ataque de aviso aéreo es especial para los ataques aéreos. Muy recomendado. Por acá te darás cuenta que yo tengo un coyote. ¿Por qué? Porque en este mapa es muy común de que los rivales te ataquen a lo pesado. Y mira que si te atacan a lo pesado, no lo paras, brother. Ahora mismo yo estoy subiendo a cuarto nivel 4. Por su parte, mi buen brother, el Drakon, el poder total, ya está en cuarto nivel 4. Está subiendo sus fabriquitas y aquí notamos como el confe azul empieza a presionar con Vertex. Empieza a limpiar mis tropas. Y en este momento yo tengo solamente 2 puercos, los cuales estoy controlando en modo patrullaje para que de esta manera tenga mayor apoyo aéreo. Nuevamente sigo con el desarrollo, pues yo estoy atrasado. Por acá mi brother Drakon me dice: "Hey brother, ponte a explorar". Ahí me doy cuenta de que este confe mandó sus Vertex a patrullar. Aprovecho el momento en que los descansa y venga, me meto rápidamente a su base. Me doy cuenta de que, ¡oh Dios mío!, ya está a 2 fábricas de Zeus, ya tiene fábrica de vehículos especiales a nivel 3, tiene Thor, tiene Vertex. Dios, este rival va con todo el poder. Han pasado 8 minutos de combate y yo estoy a su merced, porque realmente no tengo muchas tropas. Pero por otro lado vemos como Drakon ya está moviendo unas tropas al centro del mapa. Yo rápidamente me preparo ante el posible ataque minando. Pero aquí mi brother, el buen Drakon, me dice: no mines, mejor empieza con la producción. Entonces aquí notamos como Drakon
hace un ataque preventivo. Mueve sus jaguares con su camaleón y los posiciona para hacer presión. ¡Ojo, ojo! Notamos como de su lado el rival ya tiene Thor, ya tiene escudo, tiene Zeus. A esto rápidamente Drakon se da cuenta, empieza a retirarse, empieza a retirar este ataque para no perder tropas. Ten en cuenta que solo han pasado 10 minutos de la batalla. ¡Dios! Esto va como bomba. Afortunadamente mis tropas ya empezaron a salir, cuarta nivel 4. Tengo 2 fábricas de vehículos, tengo 2 fábricas de vehículos especiales, una sacando Porcupine y la otra sacando Camaleón. Activo el aumento para producción de vehículos. Ya me preparé con unas defensas antiaéreas, pero ojo, mira esta jugada. Drakon está combinando los poderosos Albatros con los halcones. Una jugada bastante sublime. Combinar los Albatros con los halcones es una jugada excelente, pero obviamente requiere de bastante apoyo, ya que, como ves aquí, el Vertex derribó todos los Albatros de nuestro brother Drakon. Aún así, él alcanzó a derribar algunos Vertex con los halcones que envió. Nuevamente, el rival Confe empieza a presionarme a mí. Yo activo mi niebla y me dispongo a moverme para empezar a atacar. Por su parte, el buen Drakon empieza a reagruparse y se prepara para un ataque más. Me empiezo a mover para la parte superior del mapa, ya que, en mi opinión, era el mejor lado para atacar. Por acá le estoy comentando al buen Drakon, la leyenda, que estoy a punto de atacar, pero aquí él me dice, explora el punto G. Y luego me dice, desplázate al punto H. Aquí me doy cuenta, me percato de que el rival Confe Verde ya está atacando a Drakon. Pero en este momento Drakon activa 2 nieblas del camaleón. Una para distraer al rival, ojo con la jugada, y la otra para atacar. Una muy buena jugada. Si te diste cuenta, todas las tropas del rival se centraron en atacar ese punto en el que no había tropas, solamente había un camaleón. En este momento Drakon aprovecha la situación y elimina totalmente a todas las tropas que quedaban del verde. Ahora solamente quedan algunos torrent, pero ya para Drakon es muy fácil terminar con ellas. ¡Excelente! ¡Maravillosa jugada! Por este momento yo me doy cuenta de lo que intenta explicarme Drakon. Él quiere que entre los dos ataquemos a un rival, y me parece una jugada un poco montonera, pero cabe destacar que es bastante sabia. Ojo con el Cyclone en la montaña para tener visión. Ahora mismo acaba de estar aniquilado. Por aquí yo le comento a buen Drakon que voy a atacar por ese lado al rival verde, pero aquí vemos como Drakon me comenta, ataca pues en ese lado, ¿ok, papá? Pues venga, vamos a prepararnos. Y ojo aquí, yo me percato de que mis tropas estaban yendo para el otro lado del mapa, cosa que las hice bajar, porque a veces, en ocasiones, en este mapa ahí hay unidades de su compañero. Lo que hice fue tratar y evitar encontrármelas y moverlas hacia la parte de abajo. Nuevamente notamos como Drakon está atacando con los Albatros, pero en este momento el Vertex verde llega y le derriba todas las tropas aéreas. Nuevamente con el Albatros llega, le tumba el aeródromo y el Confe Verde llega y se lo carga. Se puede decir que es una jugada bastante buena. Está sacrificando un Albatros para derribar un aeródromo con 4 Vertex. Es una jugada sublime. Aquí llegan mis tropas y empiezo a atacar, pero ojo, me doy cuenta de que el Confe Verde tiene algunas tropas, tiene algunos torrent formados, cosa que me están haciendo un daño brutal. Entonces me lo pienso 2 veces, porque es meterme a la base, empezar a sufrir daños. Ten en cuenta que yo soy un nivel 19, yo no aguanto la misma cantidad de daño que él. Aquí llega el azul, me bombardea con los Thor, pero aún así no me derriba todas las tropas, solamente recibí una parte del daño. Entonces, ¿qué hago? Retrocedo. Por su parte, Drakon se metió por la parte de abajo, aprovechando que todas las tropas del enemigo estaban en la parte central del mapa. Aprovecha Drakon, él está atacando. En este momento se me acaba la niebla del camaleón, entonces digo, ya, es sin miedo, papá, métete hasta el fondo. Y rápidamente empiezo a presionar. Por su parte, Drakon empieza a contraatacar, empieza a extinguir, a eliminar al rival. Yo me preparo con los Jaguars, empiezo a contraatacar. Y bueno, ya en este momento, aprovechando que no había muchas tropas, te das cuenta de que todas las tropas habían ido para la parte superior.
Exactamente, se habían ido a defender, a atacarme a mí que venía de arriba. En este momento Dracon está exterminando al rival verde, pero ojo, que nos percatamos de que el Confe Azul ya viene con un enjambre de Zeus y escudo a eliminar a nuestro brother y compañero Dracon. Pero aquí rápidamente él me dice, apóyame. Pues venga, afortunadamente en todo momento no dejé de hacer tropas. Ten en cuenta de que tengo tropas atacando al verde. Y en este momento Dracon empieza a utilizar los poderosos Hawks para cargarse a las tropas que llegan ahí con escudo. Aún así, ten en cuenta de que estos Zeus son de nivel 23. Para 19, wow, yo le estaba haciendo un daño mínimo. Pero de esta manera Dracon con los Hawks empezó a resistir el ataque. Mira, le eliminó gran parte. Ten en cuenta de que aquí también el Confe Azul le bajó varios edificios a nuestro brother Dracon. Yo llego con mis jaguares, con algunos puercos, y ya solamente llegamos a repeler las pocas unidades que quedaban. En este momento yo estoy a full PM. Voy a cancelar esas tropas y me preparo para subir a cuarto el nivel 5. Por si la cosa se complica, sacar el poderoso nuclear. Pero de antemano, por acá ya nos preparamos para atacar entre los dos. Checa el bombardeo de los Thor. Aquí llegan los Thor y bombardean. Estos Thor ya vienen sin boost, pero aún así casi le bajan el aeródromo al buen Dracon. Por su parte, en este momento Dracon se está recuperando de ese ataque que le hizo. Por acá yo le comento, wow, Dracon, tú juegas como todo un pro. Y la verdad es de que ten en cuenta de que Dracon es un jugador de nivel 23, pero tiene mucha experiencia. Hay que mencionar la habilidad de los jugadores top, como esta leyenda tan poderosa y tan magnífica. En este momento me preparo para atacar a nuestro rival. De dos lados, vemos que el rival se está preparando. Entonces yo lo que hago es darme cuenta que tiene tropas preparándose. Por acá llega Dracon con más unidades. Llego yo por otro costado y en este momento le empezamos a hacer un sándwich fatal. Ten en cuenta de que es un rival nivel 23, pero sí es bastante poderoso, banda. Bastante brutal en blindaje, en ataque, en defensa, en poder. Mira cómo aguantan esos edificios. En este momento los dos estamos atacando por tres lados y mira cómo nos está costando bajarlo. Ya llega el buen Dracon con los poderosos Aecones. Los Hawks en acción, claro que sí. Checa este gran combate, ten en cuenta de que este es un 2 contra 2. El mapa es Puesto Olvidado. Y hoy tuvimos de invitado especial a la leyenda Dracon Art of War 3. Te voy a dejar su link de su canal de YouTube en la descripción, porque de verdad que tiene unas batallas épicas, así como esta. Ten en cuenta que yo te recomiendo que le des una checada, porque esto es Elite Latina. Yo soy Dimon. Gracias por ver, brother. Saludo especial para mi brother, el jefazo Milo. Puro pinche vato loco.